Cálculo de la constante de Planck. Autor David León Salinas, Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiel A. Chávez, Universidad Nacional Autónoma. Noche de Estrellas 2020-21. En 1887, Henry Hertz descubrió que la superficie de un electrodo metálico en un tubo de vacío emitía pequeñas chispas al ser iluminada. Interpretó que la energía que suministraba la radiación luminosa arrancaba los electrones del metal y permitía el paso de la corriente a través del tubo. En 1905, Albert Einstein propone 3 trabajos teóricos y en uno de ellos es relacionado el efecto fotoeléctrico, trabajo bajo el cual gana el Premio Nobel de Física en 1921. Uso del efecto fotoeléctrico en calculadoras solares. Tenemos los paneles solares en las calculadoras que reciben la radiación luminosa y la transforman en corriente eléctrica. También en algunas luminarias podemos observar este fenómeno. El objetivo es diseñar un experimento con materiales accesibles donde sea posible determinar la constante de Planck. Para ello proponemos los siguientes materiales: 2 celdas solares, un multímetro, 4 filtros de colores, una lámpara de LEDs. El desarrollo se procede a diseñar los filtros de colores con papel celofán como se muestra en el siguiente esquema, de tal manera que quede en la parte superior de la celda solar y con la lámpara se ilumina. Mediante esta iluminación y el filtro se va a emitir un color de frecuencia determinado. Con base a ese color de frecuencia determinado, nosotros observamos en el multímetro, es decir, en el voltmetro, cuánto voltaje nos va a emitir. Y así para cada uno de los filtros de colores respectivos. Nosotros observamos que se hace una tabla de valores de frecuencia contra el voltaje obtenido. En este caso, la frecuencia es la variable independiente, la radiación del filtro, azul, verde, anaranjado y rojo, y los voltajes correspondientes obtenidos. De tal manera que se grafican esos valores en el eje de las X frecuencia, en el eje de las Y el voltaje, y se encuentra una serie de puntos. Se hace una dispersión de puntos, se hace un cálculo de la recta que más aproxima estos puntos y con base a ese calor correspondiente a la pendiente. En este caso, lo que nosotros observamos es que esos valores ya graficados, nosotros podemos determinar el valor correspondiente. Y con base a ese valor correspondiente, nosotros podemos determinar la constante, en este caso, la constante de Planck. Para nosotros, el valor de la constante obtenido es 4.87 por 10 a la menos 34, como se calcula a partir de la pendiente. Y multiplicando la pendiente por la carga del electrón, nos da un valor característico de 4.87 por 10 a la menos 34. Nosotros pretendemos, mediante preguntas integradoras, quién fue el primero en observar el efecto fotoeléctrico, en qué consiste el efecto, quién ganó el premio Nobel, en el experimento en las celdas solares, cuál es la función que tienen los diferentes colores que se emiten, de qué material están hechas las celdas y qué sucede cuando la luz incide sobre las celdas de determinada frecuencia. Las conclusiones, pues, es que nosotros proponemos un experimento de tal manera que los estudiantes de entre 15 y 18 años puedan entender un poco más sobre este fenómeno de la luz y determinar el valor correspondiente de la constante de Planck. Y aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias.